Buen día jóvenes, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esta semana vamos a ver un nuevo tema que son las herramientas empleadas para electrónica. Todas estas herramientas nos sirven a nosotros para poder trabajar en electrónica y que debemos de tener en cuenta y tener la medida de seguridad para poder utilizarlas. Vamos a comenzar. Tenemos las pinzas. Las pinzas tienen características para poderlo utilizar, porque como vamos a trabajar con electricidad y con componentes que son delicados, que se pueden quemar a la hora de un corto, entonces vamos a utilizar estas pinzas. Tienen que ser de mango vinil, como lo ven aquí, es de un mango plástico o de hule. Dice que tiene que ser un muelle central que facilite su uso. Tiene que ser fácil de usar, que no sea muy dura o que no sea maniobrable a la hora de utilizarla. Estas son de tamaño de 5 pulgadas, son pequeñas porque como son componentes de uso pequeño que vamos a utilizar, deben de ser pequeñas para que no podamos ni quebrar ni cortar un alambre de más. Dicen que tiene que ser para uso específico de electrónica. Como ven aquí, son pinzas pequeñas que nos sirven para agarrar componentes pequeños y que tienen su característica para que no tengamos ningún corto con los componentes que vayamos a utilizar. Tenemos pinzas para corte, o sea, para cortar los diferentes tipos de alambre. De igual forma tiene que ser de vinil, de un mango de vinil o de plástico o de hule, como ustedes mejor lo conozcan. Dice que también tiene que ser para aplicación. Esto puede ser para electricidad o para electrónica. Algo muy básico, característico de estas herramientas, hay unas que vienen, si ven aquí, estas nos sirven a nosotros para cortar diferentes tipos o grosores de alambre. Si ven, estos círculos que hay aquí son de diferentes áreas, los círculos, para que ustedes puedan ver o puedan introducir ahí el cable y a la hora de cerrar la pinza se vaya a cortar. Entonces tenemos diferentes tipos de pinzas que nos ayudan a nosotros a cortar diferentes tipos de alambre. Estas son un poquito más grandes porque tiene que hacer una fuerza un poquito más para que pueda cortar el alambre. Tenemos el soldador o cautín, que es esto que vemos aquí, que dice que funciona convirtiendo la energía eléctrica en calor, que a su vez provoca la función de material utilizado en soldadura, por ejemplo el estaño. Esto que vemos aquí es el cautín. Esto a la hora de conectar a la electricidad empieza a calentar y a la hora de fusionarlo con el estaño, que es esto que vemos aquí, se va derritiendo y eso a la hora de derretirse y pegarlo con el componente que vayamos a usar, automáticamente ya a la hora de estar derretido y pegarlo al componente se seca y se queda duro, y eso lo que hace es que los componentes vayan todos pegados y conectados, pero de igual forma vaya fluyendo la electricidad. Tenemos aquí lo que es el estaño. El estaño dice que tiene la capacidad de pasar de un estado sólido a un estado líquido. Como ven aquí, esto es como un alambrito, pero de igual forma puede pasar a un estado líquido, que son las gotas que va colocando aquí a la hora de calentarlo. Vamos a ver lo siguiente. Dice que también directamente el calor generando con el cautín, eso es lo que va a hacer. Va a generar con el cautín, va a generar calor y lo va a volver a un estado líquido. Existen varios tipos de estaño. Hay estaño que presentan aleaciones con plomo, con titanio o con hierro, que son estos estaños son un poquito más fuertes porque ya pegan con estos otros materiales y tienen varias dimensiones. Si ven aquí, este es mucho más grueso, hay delgaditos, dependiendo del trabajo que queramos hacer. Si vamos a usar con una placa componentes muy pequeños como lo que son LED, fotoceldas, que son bastante pequeños, necesitamos usar estaño delgado, porque si usamos de este grueso la gota va a ser demasiado grande y la verdad no nos va a quedar un trabajo como que muy perfecto. Tenemos los destornilladores. De esos destornilladores tenemos de diferentes tamaños y medidas y formas. Dice que son conocidos como desarmadores o destornilladores. Prácticamente casi siempre en electrónica usamos un juego de 6 que dice que posee 4 desarmadores estándar de punta plana, como el que ven aquí, también conocido como desarmador castigador.
y usamos dos desarmadores estándar de punta de cruz, que es esta que vemos aquí, conocida como desarmador Phillips. Estos dos son los más comunes y los que siempre vamos a encontrar de todos lados, pero dependiendo qué componentes o qué placas vayamos a usar, vamos a tener estos diferentes tipos de puntas en los desarmadores. Muchos de estos son para desarmadores especiales o lo vamos a ver en componentes especiales. Podemos ver así como estos. ¿Por qué lo vamos a usar en electrónica? Porque hay a veces placas que están en computadoras, en aparatos eléctricos que necesitamos desarmar y tienen estos tipos de puntas. Entonces por eso estos tipos de desarmadores nos ayudan mucho tenerlos a la hora de que vayamos a trabajar, porque va a ser un poquito más fácil desarmarlo y saber qué tiene y poder arreglarlo. Tenemos la protoboard. ¿Qué es la protoboard? Dice que es una placa de prueba o placa de inserción. ¿Por qué de prueba? Porque nosotros podemos crear cualquier circuito en esta parte de aquí. Nosotros, si se dan cuenta, en los componentes que hemos estado viendo, todos los componentes tienen dos alambritos, que esos dos alambres son los que van a transmitir la energía, y esos son los que vamos a pegar con el cautín, el estaño, a una placa de cobre. Pero si no vamos a hacer la placa de cobre de una vez y vamos a estar solamente practicando, necesitamos una protoboard. En estos orificios que tiene aquí podemos colocar nuestros componentes con los alambres que tienen cada componente, y en la forma que lo vayamos creando así vamos a ir formando nuestro circuito y va a ir funcionando. Pero ¿cómo es que funciona? Dice que es un tablero con orificios, los que ven aquí, que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de una manera interna. Si se dan cuenta, aquí está la parte interna, ¿sí? Estas filas, que son las pistas, están conectadas por estas pistas que tienen aquí de cobre. Estas pistas de cobre, si conectamos los componentes que van conectados a una misma pista, ¿sí?, o a la misma línea o los mismos orificios de filas que tienen aquí o columnas, se van a conectar. Pero si usted quiere conectar de aquí para acá, tiene que hacerlo con un alambre para que esta conexión fluya a esta conexión y todo el circuito vaya fluyendo. Usted tiene que ir conectando todo con alambres, con sus componentes, para que vaya fluyendo la energía de una pista a otra y de un orificio a otro. Dice que habitualmente siguiendo patrones de líneas en la cual se pueden insertar componentes eléctricos. Esos son los patrones de líneas donde pueden conectar los componentes, como lo ven aquí, y los cables para el armado y prototipo de circuitos eléctricos. Dice que estos circuitos nos van a ayudar a nosotros a poder aprender un poquito más y que sea un poquito más fácil a la hora de nosotros colocar todos los componentes que queremos colocar. Esto es mucho más fácil porque aquí no necesitamos soldar, no necesitamos colocar el cautín y el estaño, sino si nos confundimos lo desarmamos y lo colocamos en la posición correcta. Entonces esta nos sirve a nosotros para tener un poquito más de prueba y error, para que a la hora de colocarlo en una placa de cobre y lo coloquemos ya con estaño, lo soldemos, sea un poquito más fácil y estemos seguros de lo que estemos haciendo. Tenemos diferentes partes. La protoboard está compuesta por pistas, que son estas que ven aquí, donde van a ir colocados los componentes. Tenemos los buses, que son esta parte de aquí, eso es inferior y superior. Tenemos el canal central, que es lo de aquí, que ahí sí está dividido, que componente que está conectado aquí y aquí tiene que ir unido por un cable a la misma columna para que eso pueda funcionar. Y polaridades, tenemos las energías, que va a ir fluyendo la energía aquí. Si usted conecta la batería a este lado, puede conectar su componente a través de un cable y va a ir negativo y positivo. Entonces es así como trabajamos la protoboard. Las fuentes de energía, dependiendo de cómo vaya a ser nuestro circuito o con qué lo vayamos a colocar o armar, vamos a necesitar una fuente de energía para poder ver si funciona o no funciona. Si vamos a usar ya sea la protoboard o una placa, necesitamos estas fuentes de energía. Dice que la fuente de energía de la alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna a varias corrientes continuas que alimentan los circuitos del aparato electrónico al que se va a conectar.
tenemos aquí dos tipos de fuentes que tenemos para energía, que dependiendo de qué vamos a utilizar, si vamos a usar una protoboard o si vamos a usar ya una placa de cobre, es como lo que tenemos que utilizar. Si vamos a usar una protoboard, lo más recomendable es usar una batería de 9 voltios, que es lo más factible que vayamos a usar, porque van a ser componentes pequeños, van a ser simples, entonces nos sirve muy bien, porque si a la hora de conectar una energía a veces tiene demasiada potencia y esto puede quemar nuestros componentes. Ya a la hora de hacer una placa de cobre, que ya va a ser un poquito más amplia y más avanzada, sí podemos tener una conexión para que vaya conectada a la energía directamente y ya le vaya a proporcionar más energía y más potencia a nuestra placa, y así pueda funcionar mejor nuestro proyecto. Tenemos los líquidos de limpieza, porque de igual forma tenemos que limpiar nuestros componentes, tenemos que limpiar nuestra placa para que vaya fluyendo bien la energía, porque a la hora de dejar pequeñas soldaduras o marcas, la energía se puede difuminar a otros componentes y no va a funcionar de forma adecuada. Y dice que cuando realizamos trabajos de soldadura supervisados por un adulto, porque siempre tiene que estar todo supervisado, por favor, tener las medidas adecuadas, siempre hay residuos de grasa o impurezas que pueden afectar el desempeño del circuito, como se lo estaba diciendo anteriormente. En estos casos debemos usar líquidos solventes. Esos líquidos solventes ayudan a disolver toda la suciedad que tenga nuestro componente, nuestra placa, nuestro circuito, para que desaparezcan y funcionen adecuadamente. Te recomendamos, la recomendación que hacen es usar alcohol isopropílico, que no es contaminante, no es tóxico y es un líquido que puede asegurar fácilmente en cualquier tienda electrónica entre alcohol, y tiene propiedades de secado rápido y no deja humedad. Este alcohol nos sirve a nosotros que a la hora de secar, quitar y limpiar todo, no se va a llevar ninguna soldadura, no la va a deshacer, no va a deshacer nuestro componente, nuestro circuito, va a secar rápido, porque obviamente saben que es algo líquido, no tiene que estar conjunto con electricidad, entonces va a secar rápido y no deja humedad, como se estaba diciendo anteriormente, para que no tenga ningún inconveniente a la hora de conectarlo a la electricidad. Y tenemos el multímetro. El multímetro ya lo vimos anteriormente y que nos sirve a nosotros para poder saber en qué tipo de energía estamos trabajando, y podemos verlo. Así que también es denominado polímetro o tester, y es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corriente y potencia de tensiones, pasivos o resistencias o capacidades y otros. Habíamos visto que esto nos ayuda a nosotros a poder medir los voltios, los amperios, las resistencias. Tenemos diferentes capacidades para medir, pero nosotros en electrónica vamos a medir prácticamente en voltios, y esos voltios o lo podemos medir en ohmios de igual forma. Entonces esto nos sirve a nosotros para saber qué componentes realmente no funcionan, o cuando tenemos la placa que la estamos usando con un circuito eléctrico y no nos está funcionando, ver si un componente es el que no tiene la energía, o si realmente todo nuestro circuito no tiene ninguna energía, o nuestra batería no está funcionando adecuadamente. Entonces con el multímetro ya nosotros podemos ver qué es lo que realmente está funcionando o qué no está funcionando, para poder arreglarlo y así solucionar nuestro problema. Entonces eso sería todo. Estos son los componentes o las herramientas más utilizadas en lo que es electrónica, y espero que les haya servido mucho este video, que lo puedan poner en práctica, que tengan todas estas herramientas para ir conociéndolas poco a poco, para cuando ya las tengan enfrente ya sepa para qué funcionan y que la podemos poner en práctica. Espero que tengan muy buen día, nos vemos la próxima.